Buenas tardes. Good evening. Thank you so much for joining us here today to celebrate 90 years of the University Women's Club of Buenos Aires. Buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche para celebrar los 90 años del International Women's Club of Buenos Aires, University Women's Club of Buenos Aires, founded in, of course, 1935. This will be a bilingual panel. Va a ser un panel bilingüe en honor a la institución que nos alberga. Yo voy a comenzar con breve historia del club y lo voy a leer primero en español y después en inglés. Nos siguen las colegas de la UCA que van a hablar sobre las mujeres de Puerto Madero que están en inglés y van a ofrecer su charla en inglés. Y luego sigue Lucía, también de la UCA, que va a hablar sobre las figuras literarias de las primeras décadas en español. So, bilingual time. So, not Spanglish, but no, something like that, algo por el estilo. Quiero agradecer otra vez a los magníficos staff de la biblioteca. Alicia Roldán realmente trabajó muchísimo, con Patricia y con Phyllis, que han sido las arquitectas de todo lo que es por muchos años. Y también a Soledad, la directora, y a Daniel, que nos ayudó. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, I'm starting in Spanish and then later I will read it in English as well. Cuando la señora Bernard Beckwith se mudó a la Argentina con su familia en la década del 30, Buenos Aires era una metrópoli en su esplendor. Mujer emprendedora con un título universitario de la Universidad de Michigan, la señora Beckwith quería establecer conexiones y aprender más sobre el país que ahora era su hogar. Con este propósito, reunió un grupo de esposas de empresarios norteamericanos que tenían títulos universitarios y poco después, 35 mujeres de 28 universidades diferentes de Estados Unidos fundaron en mayo de 1935 lo que es ahora the University Women's Club of Buenos Aires. La organización fue reconocida provisionalmente como la sucursal de Buenos Aires de la Asociación Americana de Mujeres Universitarias, the American Association of University Women, y la primera reunión tuvo lugar en el Hotel Plaza en 1936. Este grupo inicial de mujeres sentó las bases de la misión y la estructura del club. En una entrevista con la señora Beckwith, y se dieron cuenta que el nombre de la señora Beckwith es Mrs. Bernard Beckwith, porque en ese entonces era el nombre del marido que identificaba a las mujeres con o sin título universitario. La señora Beckwith concedió una entrevista al Buenos Aires Herald en el año 1956 y explicó el propósito del club de la siguiente manera. Queremos promover los intereses culturales y educativos entre las mujeres de las Américas. Uno de nuestros principales objetivos ha sido establecer vínculos sociales y conocer mejor el país en que vivimos. Agregó que el club aceptaba socias que hubieran completado al menos 2 años de una universidad acreditada de cualquier parte del mundo, y añadió que en ese momento, en los años 50, prevalecían socias de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, de Argentina y de otros países latinoamericanos. El club se reorganizó en 1940 bajo el nombre
actual del University Women's Club of Buenos Aires. Amplió su membresía a nivel internacional. Ahora, como mencionó ya Verónica, es muy importante darnos cuenta que en la época en que se formó el club, la participación de la mujer en la vida pública, académica y profesional era limitada. En ese contexto histórico, el club no solo ofrecía un espacio de pertenencia y apoyo, sino que también promovía el debate intelectual, el acceso al conocimiento y la concientización sobre el rol de la mujer en la vida profesional y cultural de la Argentina del momento. En ese entonces, la mujer argentina aún no tenía el derecho al voto, no le fue otorgado hasta 1947. Por lo que el club ofrecía un espacio clave para el desarrollo intelectual, la solidaridad y la discusión en áreas antes reservadas exclusivamente a los hombres, como las ciencias, la política y los negocios. Hay muchas anécdotas, se pueden imaginar, en 90 años, de los momentos históricos importantes que vivió el club, y yo voy a mencionar solamente dos. Una durante la Segunda Guerra Mundial y la otra durante la represión. Entre los documentos encontrados en nuestros archivos, Patricia Caviezel descubrió que a principios de la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el club abrió sus puertas para recibir y socorrer a los marineros estadounidenses que habían atracado en el puerto porteño. Mismo les abrió sus casas y les ofreció cenas, así que me pareció un dato muy interesante. ¿Se puede repetir? Por favor, no entremos. El club es un club apolítico y a eso voy ahora. La segunda anécdota viene de una entrevista que hice con María Rosa Riley, nuestra artista que nos acompaña hoy. Y en esa entrevista yo le pregunté si alguna vez el club había estado metido en algún problema político. Y explicó que el club es apolítico, lo cual sigue siendo ahora. Pero durante la represión sucedían cosas. Así que les voy a leer ahora las palabras de María Rosa. A ver dónde empieza el... Acá está. Lo más cerca que estuve de involucrarme en un tema político en el club fue en 1982, durante la Guerra de las Malvinas. Yo era presidenta del programa y Frances Furmento era presidenta del club. Realizábamos nuestras reuniones mensuales en el club americano. Argentina estaba en guerra con Gran Bretaña y Estados Unidos era su principal aliado. Frances fue convocada a la comisaría para explicar por qué estábamos teniendo nuestra reunión en una institución norteamericana. Eran nuestros enemigos. Fue un momento muy tenso. Ella era estadounidense, cuenta María Rosa, y no hablaba el español. Como presidenta del comité del programa, pero principalmente como argentina, la acompañé a Frances para dejar en claro a las autoridades policiales que se trataba de una actividad educativa de una organización apolítica y que no estábamos involucrados para nada en lo que estaba sucediendo. Por suerte, nos creyeron. Happy end. Hoy día el club sigue prosperando a través de sus almuerzos mensuales con oradores distinguidos como Jorge Luis Borges, habrán visto la foto abajo, Alberto Ginastera, el astrofísico Carlos Varsavsky y el periodista Robert Cox, que dentro de pocos días estará de vuelta en Buenos Aires. Otro valioso aspecto del club son sus múltiples actividades culturales y sociales. Además está el compromiso comunitario representado por el Community Engagement Committee
Y aquí se ofrece apoyo, becas y encouragement, diríamos, alentar a estos jóvenes músicos del barrio. Se llama la Orquesta de los Barrios. Hoy día el club continúa promoviendo la comprensión cultural, el multiculturalismo, creando así una comunidad de mujeres ávidas de amistad, enriquecimiento y aprecio por el país que los alberga. La visión del club es amistad y aprendizaje a través de la mente universal. Durante 90 años, la perspectiva global y compromiso local le han dado al club una imprenta única, combinando lo internacional con lo local para extender así lazos y puentes interculturales. English, because we are an English-speaking club. So, for those of you that are bilingual, sorry. When Mrs. Bernard Beckwith moved to Argentina with her family in the 1930s, Buenos Aires was a booming metropolis. An enterprising woman with a college degree from the University of Michigan, Mrs. Beckwith wanted to make connections and learn more about the country that was now her home. For this purpose, she gathered a group of North American business wives who had university degrees, and shortly thereafter, 135 women with degrees from 28 different universities formed what is today our club. The first meeting took place in 1936 in the Plaza Hotel. In an interview that Mrs. Beckwith gave to the Buenos Aires Herald in 1956, she explained the purpose of the club as follows: to further cultural and educational interest among women of the Americas. One of our main aims has been to promote good relations and to get to know the country we live in. She went on to say that the club welcomed members who had completed at least 2 years in an accredited university from anywhere in the world. And at that time, there were members mostly from the United States, the UK, Europe, Argentina, and the rest of Latin America. The club reorganized as a University Women's Club in 1940 and expanded its membership internationally. It's important to note that the club was formed at a time when female participation in public, academic, and professional life was still limited. In its historical context, the club emerged as a crucial opportunity for women to meet, learn, and engage in outreach with university-trained women. It not only offered a space for belonging and mutual support, but also promoted intellectual debate, access to knowledge, and raised awareness of the woman's role in the professional world. At this time, women still did not have the right to vote. It wasn't granted until 1947. So the club offered a key space for intellectual development, solidarity, and discussion in areas previously reserved almost exclusively for men, such as science, politics, and education. There are many anecdotes of the crucial moments that the club lived through. I will mention only 2. In her work with the archives, Patricia Cabiasel learned that in the early 1940s, during the Second World War, the University Women's Club opened its doors to support 3,763 U.S. sailors, a number I forgot to mention when I read it in Spanish. Those are a lot of sailors to welcome into someone's home. And the second anecdote took place during the military repression here, and for that I'm going to cite the words of Maria Rosa Braille in an interview that I did with her some years ago. The closest I came, says Maria Rosa, to be involved in a political issue in the club was in 1982 during the Malvinas War. I was program chair then, and Francis Fumento was president. We held our monthly meetings at the American Club. Argentina was at war with Britain, and U.S. was its ally. Francis was summoned to the police station to explain why we were having our meetings at an American institution. That was a tense time. She was American and did not speak Spanish. As program chair, but mainly as Argentine, I accompanied Francis to make it clear to the police authorities that this was
an educational activity. It was difficult to explain our situation because as an institution we did not have something that's called personería jurídica, so we didn't exist. And we were also speaking English. This can give you an idea of the kind of tension we were living at the time. Fortunately, they concluded we were not a threat. The club has continued to thrive through its monthly luncheons with distinguished speakers such as Jorge Luis Borges, Alberto Ginastera, astrophysicist Carlos Varsavsky, and journalist Robert Cox. Another valuable aspect of the club is the multiple cultural and social activities that we engage in, and also our community engagement activity, which is a wonderful group that supports the Orquesta de los Barrios. You may have heard of them before. They're a group of young people they come from less privileged places in the country, and that they receive all kinds of support, instruments, financial support, and mostly encouragement from the women involved in that effort. These days, the club continues to promote cultural understanding and multiculturalism while creating a community of women seeking friendship, enrichment, and appreciation for their home in Buenos Aires and in Argentina. Its mission is friendship and learning through the universal mind. For 90 years, through its unique combination of internationalism rooted in Argentine culture, the club has succeeded in fostering the empowerment of women and building bridges between diverse cultures. Thank you. Y vamos a cambiar al español ahora porque quiero presentar a mi colega Marina Álvarez, que se va a encargar de presentar al panel. Te presento primero. Bueno. Sí, te presento. Es doctora en letras de la Universidad Católica Argentina, intérprete simultáneo. Oh, sorry. Marina. This is Mariana. Marina. It was okay? She's Marina. So this is it. Yeah. Doctora en Letras de la Universidad Católica, intérprete simultáneo de conferencias en inglés por la Universidad de El Salvador, ha participado en un intercambio en University of the Pacific en Stockton, California. Como docente e investigadora se ha dedicado al estudio de la lingüística aplicada en inglés y en español, y ha disertado sobre las temáticas de las estructuras lingüísticas y la gramática contrastiva en diversos congresos y jornadas. Ha publicado el libro Análisis contrastivo de la naturaleza categorial de las formas verbales no finitas en el español y en inglés. Después nos vas a explicar a esa, por favor. Y varios artículos científicos en las áreas de la gramática inglesa en contraste con el español. Desde el 23 es directora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA. Yo hice todo al revés. Bueno, gracias por la invitación. Participar de este panel, y no sé si querés que te presente. Mi tarea es simplemente darle la bienvenida a las expositoras, agradecer por la colaboración y la participación en este evento. Pero te presento primero. Okay. ¿Sí? Bueno, tal vez no necesita mucha presentación porque ya la conoces, pero vamos a recordar algunos datos muy importantes. Gwendolyn Díaz Ridgway cursó el doctorado en literatura comparada en la Universidad de Texas en Austin, con énfasis en las literaturas latinoamericana, inglesa y francesa. Allí tomó seminarios especiales con Jorge Luis Borges y Noam Chomsky, entre otros. Ha sido full professor y directora del programa de maestría en literatura y lengua inglesa de la St. Mary's University en Texas. Entre los 8 libros que ha publicado figuran Women in Power in Argentine Fiction, 2007, publicado en español como Mujer y Poder en la literatura argentina, 2009, autora de numerosos ensayos y cuentos que aparecen en antologías tanto en inglés como en español. En 2015 publicó la colección Cuentos Buenos Aires Noir. En 2022 salió su antología Mujer y Escritura, 35 autoras argentinas de hoy,
coeditado con la doctora Claudia Terradas. Ha recibido becas Fulbright y Carnegie Mellon y en el 2023 la Ciudad de Buenos Aires la declaró personalidad distinguida en cultura. Actualmente coordina el Comité de Escritoras del Centro PEN Argentina, colabora en la mesa directiva de University of Buenos Aires, es consejera académica de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, da seminarios en literatura y escribe. Seguimos con el panel en inglés. Voy a presentar a dos profesoras que pertenecen al Departamento de Lenguas. Son la doctora María Marta Cafiero, es doctora en Lenguas Modernas por la Universidad de El Salvador. Además es profesora en inglés por la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, posee formación en metodología de español como lengua extranjera y es especialista en traducción gastronómica. Es profesora titular ordinaria de inglés como lengua extranjera de materias específicamente de lengua inglesa de las carreras del Departamento de Lenguas, la Facultad de Filosofía y Letras. Ha diseñado contenidos curriculares y de la plataforma virtual, ha publicado el libro de inglés de serie Educa para uso del alumnado, es miembro evaluador de la Comisión de Tesis de Licenciatura y de Doctorado, profesora externa en el concurso docente por oposición del Colegio Militar de la Nación. Además, la profesora Cafiero ha formado parte del Consejo Directivo de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Le damos. Presento ahora a la doctora María Inés Capurro de Castell. Es directora en Lenguas Modernas por la Universidad de El Salvador. Además es profesora en inglés por la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires y posee una maestría en metodología y tecnología de la formación en inglés. Es especialista en políticas y gestión de la educación superior por la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a sus antecedentes docentes, es profesora titular ordinaria de la Cátedra de Estructuras Lingüísticas, Literatura Inglesa, de las cátedras de inglés en diversas unidades académicas en UCA. Ha colaborado con la elaboración de planes de estudio de las carreras del doctorado público en inglés, del profesorado en inglés, en la licenciatura, y ha publicado artículos como Effects of Organizational Segments. La profesora Castelli ha sido directora del Departamento de Lenguas de la Universidad Católica Argentina entre 2001 y 2023. Ha sido miembro fundador del Comité Académico de Universidades para la carrera de Traductor Público entre 2017 y 2023 y miembro del Comité Académico de la especialización en Traducción Empresarial en Inglés de nuestra universidad. Es miembro del Comité de Redacción de la revista científica Bridging Culture, entre otras cosas. A lo largo de su carrera de gestión académica ha dejado una huella inspiradora en las áreas de la enseñanza del inglés como lengua extranjera y en la formación de profesores y traductores. ¿Sí? ¿Quieren que presente a Lucía o...? No, yo creo que después. Muy bien, las escuchamos. Adelante, lo que pasa. Argentine University Women and their legacy in Puerto Madero is our topic. Puede ser más fuerte. Many Argentine women, whether university educated or not, have stood out in diverse fields, scientific and social sciences, literature, and the arts, among others. Today, according to statistics from the National Ministry of Education, women outnumber men by more than 10% in terms of students and graduates across all university levels in Argentina. Indeed, they make up 58% of the student population. About 83% of them choose social sciences, humanities, and health fields, while only 17% opt for hard science disciplines. This is shown in the special division of women in Argentina university system, an annual survey published by the Ministry of Education, which aims to highlight
the role of women in higher education. However, this was not always the case. Universities were, for centuries, off limits to women. The first national census of 1869 and 1895 did not include education as a category and only referred to women in terms of the number of children they had and their years of marriage. The 1914 census asked if children between 6 and 14 years of age attended school and how many grades they had completed in primary education. The 1947 census included the item of education, but did not make any reference to university women. The 1960 census only included literacy and school attendance. But by the late 18th and 20th century, some managed to access higher education and excel in their disciplines and social courses. Figures like Cecilia Gerson, Elisa Rochefren, Alicia Moró de Justo, and Julieta Lantelli broke barriers and societal norms, setting precedents for future generations of professional women. This shows that women's access to higher education in Argentina was a slow and challenging process until the 1960s, a decade marked by the efforts of pioneering women who paved the way in a male-dominated field. In recognition of their contributions, many of them have been honored in the street names of Puerto Madero, a landmark and one of the most modern neighborhoods of Buenos Aires. It was the result of an ambitious urban renewal project that began in the mid-1990s, according to an ordinance of 1995. Indeed, these streets, as you can see in the map, are exclusively named after these pioneering women, indefatigable fighters ahead of their time and prominent figures in Argentine history. These women include Cecilia Gerson. She was the first Argentine woman to become a medical doctor. She graduated in 1889 from the Faculty of Medical Sciences at the University of Buenos Aires. Born to Scottish immigrants, she spent her childhood in Uruguay and Entre Rios, Argentina. Her desire to study medicine emerged after a close friend's illness and her subsequent death. Beyond her medical practice, Gerson was a passionate educator. She founded the country's first school of nursing and promoted nursing as a means of improving medical care. In addition, she was a staunch advocate for women's rights. She attended international congresses and fought for legal reforms to benefit married women. Her tireless work in favor of gender equality, both in health and education, faced several challenges such as social and cultural prejudice, educational restrictions, lack of job opportunities, resistance from colleagues and patients, and legal limitations. Her legacy includes not only medical and educational publications, but also her participation in the first International Feminist Congress in 1910. As a matter of fact, Argentina's first COVID vaccine was named Arvac Cecilia Gerson in her honor. Cecilia Gerson, along with Elisa Moró de Justo, Elvira Rawson de Boroviane, and Julieta Lantelli, who will also be mentioned later, initiated the struggle for women's civil and political rights, fueled by early 20th century debates and protests worldwide. Okay, Alicia Moró de Justo.
A medical doctor and political activist, she graduated in 1914 from the Faculty of Medical Sciences at the University of Buenos Aires, and she was an indefatigable advocate for education, women's suffrage, and labor rights. Born in London in 1885, she moved to Argentina at the age of 5. Her father, Armand Moreau, was a French revolutionary who participated in the Paris Commune. Her political journey included founding the Socialist Feminist Center and the Women's Trade Union in 1902, and later the National Feminist Union in 1918. These promoted female votes and labor rights. In 1932, she drafted a bill for women's rights to vote, although it was rejected by the Senate. She wrote extensively in international socialist journals and died at the impressive age of 100. It is worth mentioning that women's suffrage in Argentina, as Benjamin mentioned, was accomplished in 1947 with the passing of a law. This law, also known as Evita Law, named after Eva Perón, was enacted during the presidency of her husband, Juan Domingo Perón, and was enforced for the first time in the 1951 presidential elections. The law had significant organizational precedents dating back to the late 19th and early 20th centuries. The first women to fight for their civic rights were activists from the Socialist Party and members of the Radical Civic Union. The aforementioned Alicia Moro de Justo, together with Elvira Rawson de Delle Piane and Julieta Lanteri, following the example of their European counterparts, began founding various groups in defense of women's civic rights. And as Gwendolyn also mentioned, note that in Spanish surnames, the preposition de indicates belonging to the husband. Today, most women opt to this traditional approach or retain only their maiden names. Elvira Rawson de Delle Piane. She was the second woman to become a medical doctor in Argentina after Cecilia Bierzo. A tireless activist, she participated in the 1890 Revolución del Parque and co-founded the first feminist center in Argentina and the Association of Women's Rights with Julieta Lanteri, advocating for equal payment and voting rights. She played a major role in the first International Congress of Women in 1910, helping to lay the groundwork of feminist movements in Latin America. Julieta Lanteri, a pharmacist and medical doctor, she was a prominent political and social activist. Born in Briga Marittima, Italy, she moved to Argentina at the age of 6. She was the first woman to graduate as a high school student from the National School of La Plata in the province of Buenos Aires, an institution that was exclusively for boys. In 1911, she became the first woman to cast a vote in a municipal election in Buenos Aires by exploiting a legal loophole. She argued that there was no explicit prohibition against women's voting. The judge ruled in her favor, allowing her to be added to the electoral vote. She founded the National Feminist Party in 1918 and organized the first International Women's Congress in 1910 to discuss civil, political, and social rights such as divorce. Petrona Eili,
A medical doctor and feminist, she co-founded the Argentine University Women's Association with Cecilia Grierson, presenting bills in Congress on maternity rights, public health, and women's civil and labor rights. She created the Argentine Council of Women in 1901, and in 1924, she founded the League Against White Slavery, fighting against the exploitation and abuse of women and children. At the age of 65, she launched the magazine Nuestra Causa, advocating for women's voting rights and their participation in public office. Martha Lynch, a writer and journalist. Martha Lynch graduated from the University of Buenos Aires and became one of Argentina's leading female authors in the 1960s and was part of the so-called female literary boom. Her works delved into women's psychology and social conflicts. She also wrote for major newspapers and had a prominent public profile. Her tragic suicide in 1985 left a lasting impact in Argentine literature. Other notable women worth mentioning, but not university graduates, are also celebrated in Puerto Madero. Victoria Campo, a writer, intellectual, and editor, born into an aristocratic Buenos Aires family, she received a privileged education and studied in France. Despite not attending university, she became a major cultural figure. In 1931, she founded Sur, a leading literary magazine that published works by Borges, Camus, and others. She was the first woman to join the Argentine Academy of Letters. Olga Cosentini. She was an educator and pedagogue who revolutionized traditional teaching in Argentina. Inspired by Montessori and Dewey, she promoted creativity and artistic expression in the classroom. Juana Manso. She was a writer, journalist, educator, and feminist who fought for secular education, the modernization of schools, and women's rights. Indeed, she was the first woman to run a public school in Argentina and edited the newspaper Álbum de Señoritas, which spread feminist ideas. Other distinguished figures in Puerto Madero include these three women. Azucena Villaflor, an activist and founder of the Mothers of Plaza de Mayo. Rosario Vera Peñalosa, an educator who created the first Argentine museum for primary education. And Aine Paine, a Mapuche Tehuelche singer, an activist who fought for the rights of indigenous peoples. All these women are honored in the streets of Puerto Madero, as they have left an indelible mark in Argentine's history. However, there are two remarkable university women whose names are not part of Puerto Madero's. They are María Angélica Barreda. Born in La Plata, she became the first female lawyer in Argentina in 1909. Facing legal resistance, she fought to be allowed to practice law, eventually winning her case at the Supreme Court level. She participated in over 500 trials and became chief legal advisor for Buenos Aires province schools. A skilled polyglot and translator, she was active in the Argentine Universities Women Association.
One of her most famous quotes is, "You cannot undo progress. Women have earned their place, and no one can stop them." And finally, Elisa Beatriz Bashofer. Born in Buenos Aires, she became the first female civil engineer in Argentina and Latin America, graduating in 1918. She designed bridges for the National Highway Authority, led the National Institute of Industrial Technology, and worked with CONICET, a leading investigation institute. A committed feminist, she co-founded the National Feminist Union in 1918. In 2018, the Faculty of Engineering at the University of Buenos Aires honored the centenary of her graduation. On that occasion, her son said that she always wanted women to see that there was something else outside the boundaries of one's home. To conclude, honoring these women through the street names in Puerto Madero highlights the critical roles they play in Argentine history. From medicine and law to literature and education, they opened doors and helped build a better and more equal society. Their legacies continue to inspire new generations of women to push boundaries and fight for a just world. When walking through Puerto Madero or crossing the Puente de la Mujer, remember that these pioneer women shaped the future of both Argentine and Latin American women, leaving a long-lasting legacy. Qué ganas de ir a caminar ahora con otros ojos, a recorrer nuestro barrio. Muy bien. Presentamos ahora a la doctora María Lucía Puto. Ella es doctora en Letras 2004 y se desempeña como profesora titular de Teoría y Análisis del Discurso Literario en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fue directora del Departamento de Letras en esta institución y desde marzo de 2021 dirige la maestría en Literaturas Comparadas. Es miembro de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, donde ha conducido proyectos sobre el espacio literario, los afectos y las relaciones de palabra e imagen en las obras de poetas latinoamericanas de los siglos XX y XXI. Publicó los libros La música del agua, poesía y referencia en la obra de Dulce María Loinas, en 2006, Entre el vértigo y la ruina, poesía contemporánea y experiencia urbana, 2013, y Con los ojos abiertos, escrituras de lo visual en las poetas sudamericanas, 2024. También ha coeditado 4 volúmenes de ensayos y una antología poética de autoras hispanoamericanas. La recibimos. Bueno, gracias por la invitación, es una alegría estar acá. Yo voy a hablar en castellano, but here you have an abstract of my lecture y unas imágenes de la revista a la cual me voy a referir. El título es Buenos Aires, 1935, escritoras, lectoras y agentes del campo cultural. Women as Writers, Readers and Cultural Agents. Primero, tiempos convulsos. En este año 2025, el UWC de Buenos Aires celebra 90 años de existencia. Este aniversario nos brinda una ocasión propicia para preguntarnos en primer lugar cuál era la situación de nuestro país en 1935. En ese entonces gobernaba el general Agustín P. Justo en el marco de lo que los historiadores llaman la República Conservadora,
también conocida popularmente como la década infame. Este periodo se inició con el golpe de Estado del general José Félix Uriburu de septiembre de 1930, que derrocó el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen y puso fin a 14 años de gobierno radical. La reacción de los sectores conservadores se dirigía contra los intereses de una clase media, estoy citando al historiador Alberto Romero, que había ascendido al poder con el radicalismo y que este historiador describe en estos términos, dice Romero. Poco a poco se había constituido una vigorosa clase media de empleados, de pequeños propietarios y comerciantes, de profesionales, que concentrada en las ciudades imponía cada vez más al país su propio carácter, ignorando a las nostálgicas minorías tradicionales. Eso según José Luis Romero, el hijo de Alberto. Pese al ambiente político, en muchos aspectos de autoritarismo, fraude electoral y corrupción, no sé si les suena en la historia argentina, no se detenía la vida cultural de una ciudad en constante ebullición como lo era ya por entonces Buenos Aires. En el plano arquitectónico se destaca el hecho de que en 1936, el año siguiente en el que se fundaba su asociación, en el marco del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, el intendente Mariano de Bedia y Mitre decidió levantar un monumento conmemorativo, el obelisco. Ustedes tienen más antigüedad que el obelisco en Buenos Aires, ni más ni menos, que fue diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch y que habría de convertirse en el símbolo ciudadano por antonomasia. En el verano austral de 1931, como ya mencionaron las colegas, vio la luz el primer número de Sur, la revista fundada por Victoria Ocampo, a la que seguiría la editorial del mismo nombre 2 años más tarde. En torno a Sur se reunían escritores que habían protagonizado la vanguardia de los años 20 y, desde la perspectiva antifascista de una élite social e intelectual, se debatían los grandes temas del panorama nacional e internacional. En 1931 se creó la Academia Argentina de Letras y en 1936 la Academia Nacional de Bellas Artes. En el mundo artístico se expresaban por esos años manifiestos muy diversos. Por ejemplo, si en 1931 el poeta Oliverio Girondo declaraba que el contenido ideológico de una obra de arte carece de importancia, por el contrario, tenemos a Antonio Berni, un importante pintor, que buscaba que un mural colectivo actuara como reflejo de una dinámica revolucionaria social, ¿no? El arte no comprometido y el que sí coexistían en esta ciudad. Entre los hitos que obligaron a los intelectuales a tomar una posición definida, hay que señalar el inicio de la Guerra Civil Española, 1936, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos en el 39, y ya en la década siguiente la llegada del peronismo al poder, que se concretará en 1943. Ahora, en una segunda parte, quisiera transmitir algunas líneas de reflexión de una investigación mayor en torno a la Revista de Literatura Argentina, una publicación que apareció aquí en Buenos Aires entre septiembre de 1928 y septiembre de 1937. Voy a saltear un poquito. Cuando hoy observamos el contenido de esta revista, que está casi en su totalidad digitalizada, la podemos consultar online. Aquí abajo, en la exhibición de biblioteca, Verónica nos preparó un tomo que reúne todo un año de los números de esta revista. Vemos que entre los nombres que se citan de escritores figuran los de varias mujeres: Victoria Ocampo, Salvadora Medina, Herminia Brumana, Sara Montes de Oca de Cárdenas, Nora Lange, que firmaba como Berta Nora, y Alfonsina Storni. Me interesa en particular una sección
que empezó a publicarse en el número 37 de septiembre del 31, que se llamaba Libros Femeninos. Entonces, dentro de toda la revista, durante unos cuantos años, va a haber una sección exclusiva para libros escritos por mujeres. Esta sección está bajo el cuidado de esta escritora Raquel Adler. Para presentarla podemos decir que Raquel Adler, supuestamente nacida en 1901, hay distintas fechas, pero sí sabemos que falleció en Bernal en 1974, fue una actante clave en la escena literaria porteña de los años 20 y 30. La obra poética de esta autora se asocia a una veta religiosa. Fíjense qué interesante, indisociable de su conversión al catolicismo. Ella era judía, pero hizo pública su conversión y a partir de ese momento decidió agregar el nombre María a su nombre de nacimiento, que era Raquel Adler. Firmaba como María Raquel Adler. Algunos de sus títulos de poesía son Revelación, Místicas, La Divina Tortura, Buenos Aires, Ciudad y Poesía. Durante 5 años, la sección Libros Femeninos de la literatura argentina funcionó como un espacio privilegiado desde donde Adler pudo visibilizar, comentar y recomendar las obras escritas por mujeres de nuestro país. Se trata de una sección, como podemos ver, diferenciada por un recuadro que se percibe como una ventana que se destaca del resto de la página. En sus reseñas, Adler se muestra siempre benevolente, aunque se permite darles consejos a las escritoras más jóvenes. En ese caso, recurre a aseveraciones en modo subjuntivo, en tiempo futuro. En cambio, presenta elogios en tiempo presente a las escritoras que son por ella admiradas, como cuando celebra el lenguaje urbano de La Grúa, una novela de Herminia Brumana, o cuando advierte que en la novela de Sarah Echeverts, El hijo de la ciudad, el lenguaje sí es creación. Adler piensa tanto en las autoras como en las lectoras. Esto se advierte cada vez que indica que una novela es blanca y por lo tanto resulta apta para un público adolescente. Es una especie de censora también, pensando en la moral de las chicas. Entre sus intereses ocupan un lugar importante las escritoras del interior, que ese es un tópico clásico en la literatura argentina, que muchas veces identificamos con la producción de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué pasa con las escritoras de provincias? Eso es algo destacable. Ella denuncia que muchas veces estas escritoras quedan sumidas en el olvido o en la indiferencia total. En la sección Libros Femeninos se comentan colecciones de poesía y de cuentos, novelas, libros de literatura infantil, manuales de enseñanza de idiomas, de ingeniería, de contabilidad, de geografía y de declamación, todos escritos por mujeres. Estos libros representan claramente una otredad no masculina y la necesidad de calificarlos como femeninos da cuenta de esa presunción denunciada por Simone de Beauvoir en el clásico que es El segundo sexo, ¿verdad? Que indicaba que el tipo humano absoluto era a priori el tipo masculino y lo femenino aparecía como el negativo sin reciprocidad. Además de seguir de cerca y difundir la producción literaria y didáctica de sus contemporáneas, Raquel Adler fue una importante defensora de la calidad de la escritura femenina. Hay un debate muy interesante que se da en el número 40 de la revista de diciembre de 1931, donde se publica un texto altamente provocador de Enrique de Gandía, titulado La mujer y la poesía. Allí, el autor hacía referencia a la enorme cantidad de mujeres, según él, que no escriben para desarrollar un supuesto talento,
sino para ser aduladas, puesto que sufren, dice este señor, de una neurosis narcisista. Positivismo puro, ¿no es cierto? En el número siguiente va a venir una respuesta de María Velasco Arias, que señala que también a los varones se los adula y que hay libros mediocres escritos tanto por hombres como por mujeres. Otra respuesta, bajo el título Hilda Pina de Yo coincide con Enrique de Gandía, no deja de caer en la paradoja. Esta autora admite con Gandía que hay menos escritoras importantes comparadas con sus pares masculinos, pero luego agrega, escuchemos bien, para que una mujer pudiese escribir como un hombre, debería de poseer al menos las 3/4 partes de su libertad y de su independencia de opinión. Observamos que Pina de Yo, al hacer referencia a las condiciones materiales de la escritura que entonces les estaban vedadas a las mujeres, esgrime un argumento similar al que desarrolla Virginia Woolf en ese clásico que es A Room of One's Own, una habitación o un cuarto propio, de 1929. Fíjense, en la misma época, esto es 1931, es el debate del momento. ¿Por qué hay menos escritoras? ¿Porque son más tontas? Porque no estaban las condiciones sociales, culturales para que desarrollaran la escritura. Voy a saltear un poquito los debates en torno a la figura de la poetisa, que a Adler le interesaba mucho. Podríamos decir que su hipótesis es que la mujer tiene una naturaleza espontánea y sensible que la vuelve especialmente dotada para el género poético. Es una teoría que hoy no podemos sostener porque asocia lo femenino con la sensibilidad, la emotividad, frente a lo narrativo que sería lo propio del mundo más público. Está esa tensión entre femenino y feminista, que es propio de las mujeres de este periodo. Bueno, y voy ya a la tercera parte, que tiene por título La difícil conquista del espacio público, premios, luchas y asociaciones. En el número 34 de la revista de junio de 1931 apareció una nota firmada por Adler que se llamaba Las escritoras versus el jurado municipal. Allí, supuestamente, Raquel Adler transcribe partes de la efusiva carta que ha recibido de Teresa González. O sea, una lectora de la revista envió esta carta, nos dice Adler, si le creemos, y ella la reproduce. Esta señora, Teresa González, se presenta como una inspectora de escuelas del Chaco retirada. González, en esa carta que transcribe Adler, expresa su desilusión tras conocer que el jurado municipal no premiaba a ninguna mujer. Comienza luego una serie de razonamientos que desembocan en la gran cantidad y calidad de las escritoras argentinas que igualan a los varones, pero cuyo talento debe moverse aún en la plataforma de, y cito textual, una lucha sin tregua. Terminada la carta, al retomar Adler la voz, transcribe un manifiesto. Acá está la foto pequeña. ¿Qué es este manifiesto? Bueno, es un texto redactado en ese año, 1931, en nombre de las escritoras argentinas, pidiendo que el jurado del concurso municipal de letras esté integrado por igual número de hombres y mujeres y que se premie también siguiendo este criterio. La solicitada, el manifiesto, cumplió su misión, ya que 3 meses después, Alfonsina Storni, la famosa poeta, fue designada como jurado, la primera mujer en el concurso municipal. Sin embargo,
no hubo ganadoras entre los premiados. Ay, Y por un tecnicismo, Margarita Vela Caprile fue calificada al concurso. El libro de Margarita Vela Caprile había aparecido en una imprenta de París, con un sello editorial argentino, pero dijeron no, como está publicado en París, no entra en el concurso de Buenos Aires. Por supuesto que Raquel Adler escribió sobre eso y las poetas salieron a defender a Margarita, ¿no? Que después a todo esto, una figura muy interesante, fue directora de la parte literaria del diario La Nación durante mucho tiempo. Bueno, en este conjunto de notas que va desarrollando Raquel Adler, muchas veces en paralelo con la columna donde reseña los libros femeninos, aparece un personaje del cual ya hemos hablado, Julieta Lanteri. A raíz de la muerte de Lanteri, Adler pondera las batallas que tuvo que librar y dice en la larga y difícil carrera del feminismo, y confiesa que las unía una estrecha amistad. No parece casual que a partir de entonces, en la revista La Literatura Argentina, se reitere la pregunta: ¿está usted a favor del voto femenino? En las entrevistas que Adler y otros cronistas les hacen a las escritoras. Y adivinen qué, la respuesta a esa pregunta siempre va a ser afirmativa. Sí, estoy de acuerdo con el voto, ¿no? Bueno, para ir ya cerrando, junto a las alianzas establecidas por Adler con sus colegas en la literatura argentina, se destaca su participación como representante de la revista en diversos actos, entre los que se cuenta el que celebraba la inauguración de una revista vocal femenina en Radio Nacional, titulada Vosotras. En abril de 1932 se anuncia la constitución de una sociedad de escritoras y artistas, que incluirá en su comisión directiva a Raquel Adler, Margarita Vela Caprile y Salvadora Medina Onrubia. Otras asociaciones que congregan a mujeres, todas contemporáneas del University Women's Club, y se mencionan en la revista, son el Ateneo Femenino de Buenos Aires, el Club Argentino de Mujeres, el Club de Madres, la Asociación Clorinda Mato de Turner, la Asociación Cristiana Femenina, el Ateneo Iberoamericano y el Consejo Nacional de Mujeres. A modo de cierre, podemos concluir que a través de las páginas de la literatura argentina nos hemos asomado apenas, aunque sea, al mundo de las escritoras argentinas de los años 30. En esa década observamos el creciente protagonismo de las mujeres en la vida cultural, como lo demuestra el gran número de obras escritas por mujeres, editadas, y la existencia de un gran público lector femenino que compra libros, asiste a conferencias y recitales de poesía y de declamación, y que se expresa a través de cartas de lectoras. En el periodo examinado, las autoras luchaban por ser tomadas en serio, es decir, por legitimar su lugar en el campo literario, al tiempo que compartían los intereses del feminismo de la igualdad, que abogaba por el derecho al voto y la participación en la vida intelectual y política, junto a otros derechos. En tiempos de fuertes polaridades ideológicas y sin ocultar las tensiones al interior de su discurso, ellas lograron reunirse y asociarse, desde Buenos Aires hacia el resto del país, para defender sus intereses y de ese modo cambiar la historia. Bueno, recuerden que todavía está la exhibición abajo y la exhibición va a estar todo el mes de mayo, si quieren volver. ¿Algo que quisieras añadir, Alicia? No, solo agradecerles la visita a la biblioteca y agradecer al club la oportunidad que nos da de trabajar en forma mancomunada, con un equipo muy consolidado, muy comprometido. Así que nada más, los esperamos
La biblioteca está abierta de 8 a 22, de lunes a viernes. Pueden visitar en el hall la exhibición, así que nada más. Muchas gracias. ¿Qué vas a poner?